Ahora vamos a la parte más importante. Acá sí hay preguntas. Por más que en nuestro residentado no venga bioquímica con peso, como en Estados Unidos, hay preguntas de bioca que vienen en endocrino, algunas en cardio, conceptos en lípidos que tenemos que saber. Entonces, esta diapo es el inicio del resumen global del metabolismo. ¿Ya, chicos? Y siempre es un día, una sola clase de todas las que tienen. Saber bioquímica es, como les digo, una piedra fundamental en la medicina. Por eso esta clase me parece que es muy importante. Entonces, miren, esto tienen que recordar. Metabolizar, ¿qué significa? Transformar sustratos en productos liberando energía para que ocurra un proceso orgánico. Eso es metabolismo. Entonces, los seres vivos, ¿qué hacemos? Metabolizamos. Metemos sustratos del medio ambiente, CO2, oxígeno, comida, le transformamos vía nuestras enzimas, generamos energía para vivir y eliminamos desechos. Eso es metabolizar. Cuando este metabolismo va a favor de ganar nosotros energía y materia, es anabolismo. Y cuando va hacia perder energía hacia el exterior, es catabolismo. El metabolismo puede ser anabólico o catabólico. ¿Está bien? Cuando uno está creciendo, está anabolizando. Cuando uno está consumiéndose, se está catabolizando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los grandes macronutrientes son, ¿de qué vivimos? Vivimos de carbono. Recuerden eso, somos carbono puro, solo que entra por diversas formas. Entra como carbohidratos, como proteínas o como grasas. Son los 3 macronutrientes que comemos. Obviamente tu nutricionista te dice carbohidratos 60, proteínas 10 a 20, grasa poquito, ¿no? Pero depende, pero si yo todo el día voy al gimnasio, subirás carbohidratos, pues no sé. Eso ya, esa combinación, lo que busca es un óptimo metabolismo. Pero si quieres todo el día comes, pues grasa, pues igual vas a vivir. O todo el día carbohidratos. Solo que nutricionalmente estaríamos desbalanceados. Porque todo entra a una misma olla, recuerden eso. Todo se cocina en una misma olla. Los carbohidratos se parten en azúcares simples, básicamente glucosa. Toda la proteína, por más que sea un bistec de 1000 soles el kilo, igual se vuelve un aminoácido. Así, la biología no discrimina, chicos. La biología es una sola. Lo que sea que comamos proteína, entra y se vuelve aminoácido, y la grasa que comemos se vuelve ácidos grasos y glicerol. O sea, para la célula solo existe estos 3 micronutrientes absorbibles: glucosa y otros monosacáridos, aminoácidos esenciales y no esenciales, y ácidos grasos con glicerol. Todo eso entra a la célula y la célula todavía es peor. A la célula no le importa si vino de una torta, de un bistec o si vino de no sé, una papa frita, una grasita. A la célula lo único que le importa es dame acetilos. Punto. La célula solo trabaja con acetilos. Acetil es el prefijo para 2 carbonos. Nunca olvides eso. Nuestro metabolismo es par de carbonos. Metabolizamos de a 2 en 2. Este es un concepto clave, ¿eh? De a 2 en 2, no de 3 en 3, de a 2 en 2. Por eso los ácidos grasos, la mayoría son 16, 18, 20, 22 pares. La glucosa es de 6 carbonos. Con la de 5 no trabajamos. La ribosa, la desoxirribosa, eso es para el ADN. Nuestro metabolismo es de 6, siempre par. Porque nuestro cuerpo, ¿cómo trabaja? De a 2. Su mínima unidad metabólica es el acetil. El acetil. ¿Está bien? Entonces el acetilo, le ponemos el CoA. Siempre les digo, este es el DNI para entrar a la célula. Tienes que ver tu CoA. Sin coenzima no entras, ¿no? Para que se acuerden. Y entra la superolla. ¿Cuál es la gran olla común donde cocinamos todo lo que comemos en nuestras células? El ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. ¿Está bien? Entonces, esta olla simplemente lo que hace es producir protones, y estos protones se vuelven ATP, que ahora lo vamos a explicar, y como todo metabolismo, si metí 2 acetilos por conservación de materia, tengo metí 2 carbonos, que tengo que botar 2 CO2, y toda la materia se mantiene estable. ¿Entienden? Entonces, en el proceso entró acetilo, 2 carbonos, salieron 2 carbonos, pero como CO2, y generé energía. Eso se llama metabolizar.
Así como tu carro, pones gasolina 84, 90, 95, G-Prix, lo que tú quieras, todo entra, tu motor lo quema y botas CO2 por el escape. Igualito hacia el cuerpo. Así de sencillo es el metabolismo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá a la derecha les he traído el ciclo de los aminoácidos, que es un poquito más complejo nada más. Imagínense que estamos acá. Antes de que el aminoácido entre a acetilo, ocurre todo esto también. Proteína, aminoácido, acetilo. Este camino de acá es el que les he mostrado acá. Pero recuerden que las proteínas tienen otras rutas. Por ejemplo, las proteínas o aminoácidos, se vuelven proteínas tisulares, ¿correcto? Si no comes, doctor, yo estoy haciendo la dieta de la manzana, una manzana a la semana. Bueno, pues si haces eso, tu cuerpo tiene que consumir glucosa. No puede de la nada, no eres el guerrero dragón que vas a vivir de las estrellas. O sea, necesitas ¿qué cosa? Energía. ¿De dónde vas a sacar tus carbohidratos para sacar energía? De tus músculos. Si no comemos, nos quedamos sin masa magra muscular, ¿correcto? Entonces los aminoácidos se vuelven carbohidratos. Y a la inversa, si tú necesitas más aminoácidos, de tus carbohidratos puedes formar aminoácidos. Es un ida y vuelta, pero solo los aminoácidos no esenciales, porque los esenciales siempre tienen que venir por la dieta. ¿Ya? Luego, cuando tú, doctor, entonces para no tener ese problema, doctor, yo como solo carne, nada más que carne. No, igual, tu cuerpo, toda tu carne lo va a volver carbohidrato o lo va a volver grasa. Pero hay un problema, el carbohidrato y la grasa, ¿qué no tienen? Nitrógeno. Entonces el gran problema de comer proteína sola es el nitrógeno. Entonces eso se llama deaminación. El proceso de deaminación vía glutamato, esa es pregunta de Nefro, la vía del glutamato, se elimina amoníaco, ¿correcto? Vía la urea. Entonces, la deaminación elimina amoníaco vía la urea y es el gran trabajo del riñón y del hígado, el ciclo de la urea para eliminar los nitrógenos. Por eso en los pacientes con falla renal crónica siempre tienes que regular su ingesta nitrogenada, porque botar nitrógeno es difícil para nuestro cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Esto es el resumen de aminoácidos. ¿Ya está? Entonces ahora sí vamos avanzando y vamos a arrancar uno por uno las vías. Entonces, seguimos en resumen global. ¿Ah? Miren este resumen global. Quiero que lo entiendan porque estamos en macro. Tú comes, dieta, tu pancito. Hoy día en la mañana todos hemos comido pancito, glucosa. Entonces, esa glucosa está lista para volverse energía. Entonces, la glucosa, no te olvides, entra a las células a través de ¿qué transportadores? GLUTs. Los GLUTs, correcto. Entonces, ¿cuál es la única forma en la que la glucosa que entra a tu célula ya no sale? Te has comido ya tus 5 panes, has hecho glucosa alta, tu insulina lo mete todo vía GLUTs a tus células y tu glicemia baja otra vez, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se sale otra vez de tu célula? ¿Por qué no regresa? Por gradiente de concentración. ¿Qué hace que la glucosa se quede atrapada en la célula? La primera fase de la reacción, que es la exo o glucoquinasa. La glucosa se le pone un fosfato, glucosa-fosfato. Y al ponerle un fosfato a la molécula, se atrapó, ya no sale. Si te preguntan, ¿cuál es el primer paso del metabolismo glucídico? El atrapamiento de la glucosa con un fosfato. Y así ya no puede salir de tu célula. ¿Entiendes? Y está amarrada la célula. Muy bien. Entonces, como estamos en ayuno de lo que hemos dormido, esta glucosa entra acá. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. Entonces, ¿cómo operaba nuestro organismo? De 2 en 2, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hace, no lo parte en 3 de 2, no, lo parte en 2 primero. Lo parte en triosas, de 3, triosas, ¿correcto? Luego esta triosa se vuelve piruvato. Ya, esto recuerda, si el primer paso era la formación de glucosa-fosfato para que no se salga, el último paso es formar piruvato de 3 carbonos. Piruvato. ¿Ya? Entonces, el piruvato es el paso final decisivo común en la glicólisis. Entonces, la glucosa se volvió como la célula quería, piruvato. Acá la célula va a tomar una decisión. Es muy importante este momento, el piruvato.
Si no tengo oxígeno, ¿qué vía debo elegir? Anaerobia. Pregunta de examen. Si no tengo oxígeno, vía anaerobia. Por ejemplo, cuando estamos en pleno ejercicio, te estás metiendo un pique, estás jugando tu partido de fútbol, estás en el minuto 60, ya no das para más y tu oxígeno a las justas alcanza para tus órganos vitales, ya no para el músculo. Entonces el músculo dice, hay baja tensión de oxígeno. ¿Qué vía tengo que activar? La vía del lactato. Entonces el piruvato se vuelve lactato y generas energía, pero en condiciones anaerobias. O sea, te vuelves, regresionas a lo que éramos arqueobacterias y vives sin oxígeno. Solo algunos órganos pueden trabajar en estas condiciones de oxígeno. Algunos órganos. ¿Ya? Ejemplo, los músculos. Pero tu cerebro, tu corazón no pueden darse ese lujo. Entonces, ellos siempre tienen que trabajar con altas tensiones de oxígeno, si no se infartan. Entonces, cuando hay buenas tensiones de oxígeno, el piruvato entra al ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs, no te olvides, ¿cuál era la única forma en la que se trabajaba? ¿Vía qué? Acetil. Y el DNI para entrar, CoA. Entonces, el acetil de 2 carbonos, si el piruvato es de 3, ¿qué tenía que haber seguido? Un CO2. Y perdemos un CO2 para nivelar. Teníamos 3 carbonos, pierdo un CO2, tengo 2 acetil. Se acabó. Y el acetil entra al ácido o al ciclo de Krebs. ¿Para qué? ¿Qué producía el ciclo de Krebs, chicos? ATP, ¿no es cierto? Mediante la cadena transportadora. Entonces, generas energía. Y tus órganos empiezan a trabajar, ya tu mente está lúcida, vienes a clases porque hemos comido, bueno, todo está trabajando ordenado, bonito. ¿Qué pasa si no comes 5 panes, comes 10 panes? No es un ejemplo. Tu cuerpo va a llegar, o ya, tranqui, ya está, mi energía ya está, se acabó. Entonces, cuando hay un exceso de energía, el ATP bloquea todas estas vías y empieza a activar esta de acá, el paso de glucosa a glucógeno, para que empieces a guardar para más tarde, porque nuestro cuerpo aprendió que no siempre se come, ¿no es cierto? No somos herbívoros que todo el día no, a veces hay que comer, a veces no. Entonces, la glucosa se empieza a almacenar en el hígado y en otros órganos como glucógeno, ¿correcto? Que más o menos nos dura 12 horas, aprox. ¿Está bien? Y guardas tu reserva de glucógeno bien bacán, tranquilo. No, doctor, ya se llenó el glucógeno, ya no hay espacio en el hígado, ya está, y sigue habiendo comida. Ah, no. Si ya comes mucho, ¿a dónde se va nuestra energía? ¿Qué pasa con el acetil-CoA? Ya no va a entrar a Krebs, ya no quieres energía. No te olvides, el cuerpo no quiere más, o sea, quiere lo necesario. Entonces, como ya tiene su energía, ya cumplió, no estamos haciendo ejercicio, nada, el cuerpo dice, no te preocupes, igual lo vamos a necesitar en el futuro, vuélvelo grasa. Entonces, el acetil también es la piedra fundamental para hacer grasa, ácidos grasos. De tal forma que el pan se vuelve grasa. El pan se vuelve grasa. Y este ácido graso, para que se vuelva triglicérido, necesita un glicerol, y el glicerol es de 3 carbonos, por eso viene de acá. Esta flecha significa que el glicerol se une al ácido graso y formas triglicéridos. Eso vamos a ver más adelante, después del break. Pues la forma de formar grasa, es como el pan se vuelve grasa. Señor, ¿cómo mi pan se vuelve grasa, doctor? Fácil. Se parte todo, se consume en energía, si ya se consume toda la energía, se guarda como glicógeno y recién después se guarda como ácido graso. ¿Ya? Muy bien. Y adicionalmente, la glucosa tiene una vía de las pentosas, asterisco, porque esto es un plus, que se utiliza para el ADN. Es como que un plus, ¿ya? Es un extra. La vía de las pentosas que se usa para el ADN. ¿Ya está? Entonces, en este gráfico hemos aprendido el resumen del metabolismo de carbohidratos. Nunca se olviden ese gráfico, ¿ya? Ahora vamos a la derecha y vamos a aprender el metabolismo de las grasas. Resumen también. Entonces, tu pan, acá está tu pan, carbohidratos. O, no, doctor, yo como proteína, me han dicho que eso no engorda. Mentira, igual engorda. Comes tus aminoácidos. Si ya no necesita tu cuerpo energía y ya no necesita aminoácidos, eso se vuelve acetil-CoA. ¿Y qué pasaba con este acetil-CoA? Entraba el Krebs.
Pero si ya tenía suficiente energía, ¿qué pasaba? Se bloquea el ingreso. ¿Y a dónde se va acetil-CoA? A la lipogénesis, formación de grasa. ¿Correcto? También puedes comer grasa directa, también se puede. Pero en este caso estamos aprendiendo la lipogénesis a partir del acetil-CoA. Pero la grasa, chicos, los ácidos grasos son oxidativos. El ácido graso, su nombre lo dice, ácido, COOH, ácido. Entonces, el ácido graso es mucho más tóxico inclusive que la glucosa. Entonces, como el cuerpo se da cuenta, oye, yo no puedo guardar ácidos porque prácticamente acidificaría mi medio, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Lo esterifica. Lo esterifica y lo vuelve triglicéridos, o lo que llamamos grasa. Agarra un glicerol de 3 carbonos y le pone acá los ácidos grasos 3 y ya no son ácidos. ¿Se acuerdan? Porque cuando el COO lo meto con un OH, ya forma un enlace acético y ya no es ácido. Entonces, el triglicérido es cuando agarro ácidos grasos libres, 1, 2, 3, y los amarro a un glicerol para que pierda la acidez y se empaquete. Y esto es la grasa. Y nuestra grasa empieza a aumentar, tejido graso abdominal, músculo del muslo, cuello, todo, y empezamos a retener, ¿qué cosa? Grasa. Entonces, supongamos que dices, no, ya mucho, doctor, dieta. Entonces, en la dieta, ¿qué pasa? Bajas las grasas, 0 grasas, no comes nada, tus carbohidratos al límite, medio huevo al día para tus mínimas aminoácidos del cuerpo, entonces el cuerpo va a necesitar energía. Si eso le aumentas ejercicio físico, va a agarrar la grasa y la va a empezar a diluir, o sea, va a romper este enlace para que se formen ácidos grasos libres, se llama lipólisis. La lipólisis es el triglicérido, romperlo para liberar otra vez el ácido graso. Y este ácido graso, cuidadito que pienses que este ácido graso tiene algo que ver con el carbohidrato. No, este ácido graso, por su parte, como se armó de acetilos, ¿cuántos carbonos tiene el acetilo? 2. Este se multiplica, ponte 2 por 9, 9 veces, ¿cuánto daría? 18 carbonos, ¿no es cierto? Entonces tienes acá guardado 18 carbonos. Estos se beta-oxidan y también se beta-oxidan de 2 en 2 y vas cortando de 2 en 2 para tener varios acetilos. Y estos acetilos entran al ciclo de Krebs. Solo que la gran diferencia es, mientras una glucosa te daba 6 carbonos, por ende te daba 3 acetilos, un ácido graso te da 9. O sea, tiene más energía, porque el ácido graso acumula más carbonos, no lo olvides. Entonces, esto de acá, estos acetilos, entran al Krebs y te van a dar mucho más ATP que una glucosa. Por eso si te preguntaran, ¿cuál aporta mayor ATP, los ácidos grasos o la glucosa? ¿Qué respondemos? Ácidos grasos. Y por ende, ¿cuáles son los órganos que necesitan harto ATP? El corazón, por ejemplo, trabaja a raíz de ¿qué? De ácidos grasos. Ácidos grasos. ¿Está bien? En cambio, el cerebro, que también podría trabajar con ácidos grasos, el único problema es que el cerebro necesita rápido la disposición, por eso es más rápido usar glucosa que ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el corazón trabaja con ácidos grasos? Porque le aportan más energía, más energía. Muy bien. Y bueno, adicionalmente, tú puedes formar colesterol vía acetato, pregunta el residentado. El acetato les puse en su pretest. El colesterol se forma a partir de acetatos, acetilos, y formas de tus hormonas esteroideas, por ejemplo. O si quieres, doctor, no como desde anoche, no tengo carbohidratos. Ya me consumí todo mi glucógeno, no tengo carbohidratos. ¿Y tu cerebro con qué está viviendo? Necesita carbohidratos. Entonces, como el cerebro necesita carbohidratos, la única opción que tiene para el ayuno prolongado del cerebro, ¿cuál es? Los cuerpos cetónicos. Entonces, los cuerpos cetónicos vienen del acetilo y son los únicos que podrían entrar arriba al sistema nervioso central, al cerebro, para producir o dar energía adicional. Entonces, el cuerpo cetónico es la respuesta final para algunos órganos, incluido el sistema nervioso central. ¿Ya, chicos? Porque el cerebro necesita azúcar, no olviden, azúcar.
Lo que hace con el cuerpo cetónico es levanta la vía del metabolismo, ¿ya? Cerebral. Entonces, si te preguntaran cuál es la vía final de un ácido graso, depende. Para las células que pueden beta-oxidar, beta-oxidación. Para las que no pueden, como el cerebro, cetogénesis, ¿ya? Eso vamos a estudiar durante el desarrollo de esta primera parte. Entonces, estos dos gráficos, junto con este de acá, son los macrográficos para el camino. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos uno por uno. ¿Qué es lo primero que voy a desagregar? El ciclo de Krebs, ¿ya? Esta lámina, estas dos, si me preguntaran, son las dos, a mi parecer, más importantes como te me pregunta examen de esta primera parte de la clase. Ciclo de Krebs, ¿ya? Ciclo de Krebs y cadena transportada de electrones. Entonces, primero hablemos lo que les dije. Las grasitas, los carbohidratos y proteínas se digieren, se absorben en ácidos grasos, glucosa y aminoácidos, pero para entrar a la célula, en el ciclo de Krebs, todos pasan como acetilo de 2 carbonos. Y su DNI para poder entrar a la mitocondria, no te olvides, la mitocondria es exclusiva, bueno, en nuestras células es inclusive, solamente es producto de la herencia materna, ¿no es cierto? Las mitocondrias es herencia materna, es exclusiva. La mitocondria, como es exclusiva, me acuerdo, tienes que entrar solo con el CoA. Una vez que entras con el CoA, entras al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de Krebs, y ¿qué dábamos al final? ¿Recuerdan qué se daba? Que se producía hidrógenos y CO2, ¿verdad? 2 CO2 e hidrógenos. Entonces, el CO2 se elimina por la respiración. ¿Y cuál es el que genera el ATP? Los hidrógenos. Entonces, pregunta de examen, ¿el ATP se genera a raíz de qué? De los hidrógenos que se liberan en el ciclo de Krebs. Y los hidrógenos que se liberan en el ciclo de Krebs, ¿qué dije cuando era hidrógeno? ¿Oxidado o reducido? Hidrógeno. Reducido. Son altamente reductores. Estos hidrógenos reductores producen ATP a través de una caída del potencial redox, a tal punto que tienen que ser al final aceptados por un oxígeno para formar agua. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante, este concepto. Vamos a un minuto así de filosofía. ¿De dónde viene toda la energía del sistema en nuestra vida? Del Sol. El Sol nos da energía. Entonces, el Sol manda energía a la Tierra, no hay otra fuente de energía. ¿Y quién capta esa energía? Estamos filosofando, ¿eh? Las plantas captan la energía solar. ¿Y qué hacen con esa energía solar? ¿En qué lo transforman? En todos sus carbohidratos, ¿no es cierto? CO2 y todos sus carbohidratos. Entonces, cuando una plantita da un choclito y te comes el choclito, ¿qué estás comiendo en verdad? Sol. Fotones, ¿me entiendes? O sea, al final la energía es la solar que se volvió, vía el empaque de carbono, se volvió carbohidrato, se volvió un choclo, y luego el herbívoro o el omnívoro comemos el choclo, y nuestro cuerpo, ¿qué vuelve a hacer? Lo vuelve a desmenuzar para que al final que tengamos otra vez energía. Es el mismo sistema. Es importante que entiendan esto. Entonces, vino como protones, o sea, el H son hidrógenos, eso significa carga electrónica. Vino como electrones del Sol, se consume como electrones en la mitocondria. Por eso necesitaba ese momento así de filosofía. Entonces, ¿cómo la célula aprendió a este electrón volverlo ATP? Ya, esa es la chamba de la mitocondria. La mitocondria fue una bacteria que evolucionó con nosotros y nos enseñó a usar el electrón solar para producir ATP. Y el ATP se vuelve la moneda de intercambio de energía. Es como siempre les digo. Nosotros no tenemos dinero, nosotros tenemos ¿qué? Valor. Esos 10, 20, 30 soles que hay en un billete es el ATP, es dinero. ¿Pero eso qué significa? Significa un valor. Puede ser respaldado en oro, respaldado en deuda, respaldado en lo que quieras. Entonces, el dinero que tenemos, el billete, es el ATP. Pero ¿de dónde viene su valor? Del trabajo de una sociedad. Entonces, el valor de la energía es el electrón que se libera en estos hidrógenos, pero la unidad de intercambio es el ATP. Entonces, ¿quién se encargó de transformar la luz solar en ATP? La mitocondria. ¿A través de qué? De la cadena transportadora de electrones.
Chicos, ¿cuál es su única lógica? Súper sencilla. Tú vienes acá con una carga de hidrógenos, electrones y protones, pero se considera como carga electrónica, así se considera, altamente reductora, de tal forma que tienes una energía alta, tienes el máximo nivel de energía solar, y a medida de la cadena de electrones, yo voy cayendo hasta una energía baja, a nivel del oxígeno, tan oxidada como el oxígeno, de tal forma que estos se unen y se forma agua. Esa es la gran evolución. Y en esta caída, chicos, por física, a ver, recuerden su clase de física, de una alta energía a una baja energía, obligado que ha tenido que liberarse. Energía. En esa liberación de energía se crea ATP. Entonces, eso es lo que voy a explicarles acá. ¿Cómo se genera ATP? Producto de esta caída redox. ¿Ya? Entonces, miren, es así. La mitocondria, inteligentísima, agarra y se divide en dos membranas. Una membrana externa, está acá, outer, una externa, que tiene unas enzimas bien importantes, no las voy a hablar ahorita porque nos vamos a confundir, y una membrana interna que se repliega así para aumentar su superficie, donde tenemos enzimas internas y tenemos estas pelotitas que se llama cadena transportadora de electrones. Entonces, esta cadena transportadora de electrones bolitas, vénganse acá, tiene 4 complejos. El complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4. Y más adelante el complejo 5 o ATPase. Entonces, estas de acá, imagínense, son como pilas que trabajan a cierta energía, E1, E2, E3, E4, a cierto nivel de energía, y en cada uno de sus momentos van generando un paso de protones. Entonces, lo que hace este complejo 1 se llama el complejo NADH, Q, recibe un NADH. ¿De dónde viene este NADH? De Krebs, ya te dije. El Krebs que daba hidrógenos, ¿correcto? Estos hidrógenos vienen en forma de NADH, ese es su transportador. El NADH entra al complejo 1, plin. En cambio el FAD, pones acá FADH2, el FADH entra por complejo 2, ¿correcto? Este tiene más energía, 3 cruces de energía, este tiene 2 cruces de energía. Por eso este entra por esta batería, pila E1, este entra por esta batería, pila E2, y al final todos se juntan coenzima Q y pasan al complejo 3, pila 3, porque ya la energía va cayendo, y esta pila 3 al final por el citocromo C pasa a la E4, que ya es el último complejo, donde prácticamente la energía está a su mínimo nivel y recibe un oxígeno para formar agua. Eso significa cadena transportadora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la cadena transportadora? Es un acúmulo de proteínas que tienen varias pilas en función de su potencial redox y reciben los protones según la energía que les corresponde. Y van haciendo una cascada, solo que en cada caída la energía que se libera se va utilizando para generar ATP. Esa es la chamba de la mitocondria. ¿Ven, chicos? Pues ese es el valor agregado que le trae la mitocondria. Entonces, ¿cómo se genera el ATP? Si les preguntan, ojo, nunca te olvides, es pregunta examen, el aceptor final de los electrones, acá entraron 2 electrones, un ejemplo, acá entraron 2 electrones, tienen que salir los 2 electrones, o sea, no se van a desaparecer, no, la materia no se puede destruir. Entonces, estos electrones que entraron, simplemente perdieron energía, nada más, pero al final tienen que irse. ¿Con quién se van? Con un oxígeno. Entonces el oxígeno agarra electrones de bajo potencial redox y se los lleva como agua. Por lo tanto, el producto final de la cadena transportadora de electrones, ¿qué es? Agua. Y del ciclo de Krebs, aparte de los protones que daba, CO2. ¿Se acuerdan en química, producto de la combustión de cualquier carbono, qué daba? CO2 y agua. El carro bota por el escape, CO2 y agua. O sea, es el metabolismo tan sencillo como quemar un papel. ¿Ya? Entonces, esto que ven acá, terminamos con este ejemplo. Miren, miren, esto está lo mismo, solamente que ahora explicado en cuanto a protones. ¿Se acuerdan el complejo 1 que recibía? NADH. Venía el NADH y ¿qué generaba? Generaba una gradiente de energía, acá había entrado una energía, que se transformaba, se pasaba a la coenzima Q, y esta energía, el complejo 1 inteligentemente lo usaba para producir ATP.
Pero ojo, el ATP no se produce acá, el ATP se produce al final. Lo que hace el complejo 1 es abre un poro y este poro mete protones. Esto que ves acá sí es protón, estos son protones. No son estos de acá, esto de acá son los electrones que están viniendo, este NADH, son los electrones, los hidrógenos que están viniendo del Krebs. Lo que está ocurriendo acá es un bombeo netamente de protones, de carga positiva. Y toda la carga negativa, ¿a dónde se está yendo? A la coenzima Q. Luego la coenzima Q recibe acá del complejo 2 los FADHs, FADH2 con menos energía, plum, y esto lo pasa al complejo 3. Mira, el complejo 2 no trasloca protones, solo el 1 y el 3. Y el 3 vuelve a traslocar protones, pero trasloca igual 4. Pero ya tiene menos potencial de energía. Este Q, miren el Q dónde está. ¿Dónde está el Q? La coenzima Q en plena membrana. Por eso la coenzima Q es liposoluble, porque está en plena membrana. En cambio, miren el gráfico, ¿dónde está la citocromo C? Fuera, en el espacio intermembrana. O sea, la citocromo C es hidrofílica, ¿correcto? O lipofóbica, como quieras. O sea, este es liposoluble, la Q, porque está en la membrana. En cambio, el citocromo C es hidrofílica o hidrosoluble, porque está en el interior. Este citocromo C pasa al complejo 4 y miren, el complejo 4 solo puede traslocar 2 protones. ¿Por qué creen que solo puede traslocar 2 y ya no 4? Porque la energía está cayendo. Lo que acá tenías alta energía, acá tienes menos y traslocas menos. Entonces, ¿cuál es la última función del complejo 4? Formaba agua. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué hace el complejo 1, 2, 3 y 4? Aceptan electrones para ir pasándose de uno a uno y a medida que va cayendo la energía, van metiendo protones al espacio intermembrana. ¿Cuáles son los que meten protones? El complejo 1, complejo 3 y el complejo 4. Y estos protones que ves acá, mira, estos protones generan una gradiente electroquímica. Acá hay un montón de protones positivos, eléctrica, y hay un montón de hidrógenos, química. Entonces, esta gradiente aparece, esta superenzima, chicos, esta es la gran evolución, este es el truco de la mitocondria. Entonces, si tú me preguntaras, no sé, pues, ¿cuál es el truco de Google? Su buscador, pues, ¿no? De Facebook, su muro. ¿Ya? ¿Cuál es el truco de la mitocondria, de la cadena transportadora? El complejo 5 o la ATPA sintetasa. Esta enzima que ves acá es la ATP sintetasa o sintasa. Miren lo que hace, por el segmento F0 mete los protones que están en gradiente, o sea, con ganas de salir, lo hace pasar y mecánicamente hace que el segmento F1 gire como una licuadora, gire. Y en este girar lo que hace es, ¿han visto cómo los dentistas, cómo te ponen una curación los dentistas? Hacen su pasta y te la entierran en el diente, pues, ¿sí o no? Y luego esperan que se enfríe y pum, se pega. Así igualito. Agarran ADP, un fósforo, y lo empatan, y con la fuerza de la mecánica motriz de la licuadora que les digo, este fósforo se mete al ADP y se vuelve ATP. O sea, ¿cuál es el mecanismo por el cual este fósforo se mete al ADP para formar ATP? Mecánico. Es una licuadora. Lo mete a la fuerza, mecánicamente. Y de esa forma tienes ATP. Entonces, acá está la explicación. Este es el segmento donde pasa el hidrógeno. Este es el F0. Les dije que hacía el F0, una licuadora, ¿no? Esta licuadora movía, y este es el segmento F1, se mueve como licuadora, y el ADP con el fósforo se vuelve ATP. Eso significa, es una licuadora. Entonces, si alguna vez ves una pregunta, ¿cuál es el mecanismo de la ATP sintetasa? Electromotriz. O sea, chicos, ¿tenemos un motor? Sí. ¿Cómo anda tu carro? Quema la gasolina. ¿Y qué hace? ¿En qué se transforma la gasolina quemada? En vapor, ¿no es cierto? En vapor. ¿Y ese vapor qué hace? Presiona los pistones mueven
todo el eje de levas y avanza el carro. Igualito, toda la energía se transforma, no en un pistón, pero sí en una proteína que da vuelta y eso genera ATP. O sea, tenemos un motor en la cadena transportadora de electrones. ¿Sí, chicos? Y de esa forma se genera ATP. Entonces, hasta acá, ¿qué preguntas les pueden servir? Preguntas súper sencillas, ¿eh? Primera pregunta, ¿dónde está ubicada la cadena transportadora? ¿En qué membrana? Interna, en la membrana interna. Segunda pregunta, ¿cuál es el producto final de la cadena transportadora de electrones? ATP y agua. Tercera pregunta, ¿cuál es el aceptor final de electrones? El oxígeno. ¿Cuál es el complejo donde se forman los electrones, las aguas? El complejo 4. Y preguntas de neuro, ¿cuáles son los complejos asociados al Parkinson? Complejo 1. Complejo 1 y en algunos estudios el complejo 3. Se asocian a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. ¿Sí, chicos? Y bueno, y la pregunta inicial que les dije, ¿de dónde vienen las mitocondrias? De la herencia materna. ¿Ya? Con eso hemos repasado todo lo importante de la cadena transportadora de electrones en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a la pregunta o a la parte de Bioca que más se asocia a endocrino, ¿ya? Esta es la parte más asociada a endocrino, chicos. ¿Ya? Vamos a hablar de carbohidratos. ¿Ya? Carbohidratos. A ver, ¿recuerdan los carbohidratos cómo se clasificaban? En aldosas y cetosas, ¿correcto? ¿Cómo es eso, Doc? Kilo, aldosa era CHO, cetosa era CO, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan Bioca? Química, aldosa es CHO, aldehído, cetosa es CO, cetona, ¿correcto? El grueso de nuestros carbohidratos son ¿de qué tipo? Aldosas. Entonces, ¿cuál es el que más tenemos? Triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, heptosa. ¿Cuál tenemos? Hexosas. ¿Cuál es la hexosa más común? La glucosa, y luego tendríamos a la galactosa y la manosa. Glucosa, galactosa, manosa. Glucosa y galactosa es suficiente. ¿Y cómo se llama la cetosa hexosa? Fructosa. Adicionalmente, si les preguntan, ¿cuál es el otro que nos importa recordar? Las pentosas. ¿Para qué la pentosa? Para el ADN y el ARN. La ribosa para el ARN y la desoxirribosa para el ADN. La ribulosa no, eritrulosa no nos interesa. ¿Ya? Estas. Y finalmente, la única triosa que les podría importar es el gliceraldehído, porque eso sirve para el glicerol de la grasa. ¿Ya está? Son las más importantes. Glucosa, galactosa, fructosa, ribosa, desoxirribosa y gliceraldehído. Suficiente. ¿Ya? Si te quieres tranquear, ¿cuál es el único momento en el que tenemos heptosas? En la vía de las pentosas. En la vía de las pentosas, un metabolismo intermediario es la heptulosa o pseudoheptulosa. Bueno, pregunta de examen, ahora sí, acuérdense. Cuando yo junto dos glucosas, glucosa, acá dice glucopiranosa, porque las dos formas de ver en el plano 2D es el anillo pirano y el anillo furano, ¿recuerdan? El anillo pirano es el más frecuente para las aldosas y el anillo furano para las cetosas. Por eso la glucosa que más tenemos es la glucopiranosa, ¿ya? Entonces, si yo junto dos glucopiranosas, dos glucosas, en punto 1,4, les hago unir el carbono 1 de una con el 4 de la otra, cuando las junto en unión alfa, o sea, hacia abajo así, eso es una maltosa, ¿ya? En cambio, si yo junto una glucosa con una glucosa 1,4 en beta, eso no está acá, ¿qué es en beta?
celulosa. Por eso nosotros no podemos digerir las plantas, porque las plantas tienen enlace beta-glicosídico. ¿Quién puede hacer eso? Los herbívoros. Como tremendo elefante vive de puro pasto. Nosotros comemos pasto y no aceptamos ningún carbón, porque no tenemos beta enzimas hidrolíticas. Tenemos alfa. ¿Está bien? Pues recuerda, la maltosa, que es de los carbohidratos que podemos comer, es unión 1,4 alfa. Esa es pregunta, en gastro. Ese es fisio de gastro. Y por eso en esas enzimas alfa lo cortan. Pero la celulosa es 1,4 beta. Y esa no la podemos cortar. ¿Ya? En cambio, sí existe un componente que es 1,4 beta, que es la lactosa. La lactosa, ¿qué era? ¿Glucosa con qué? Con galactosa. La leche es glucosa con galactosa. Se une la galactosa en posición 1, ahí está, contra la glucosa en posición 4, pero ¿qué enlace? Este enlace cruzado, ¿cómo se llama? Beta. Beta. Entonces, ¿cuál es la única enzima beta que tenemos para carbohidratos? La lactasa. La lactasa, que es normal mientras lactamos, lo que hacemos nosotros al seguir tomando leche de niños, de adultos, es simplemente seguir induciendo a la enzima, y algunos por eso tienen intolerancia a la lactosa, porque simplemente ya no pueden seguir induciendo una enzima que no está hecha. Nadie se muere si no toma leche, chicos. Nada de tres vasos al día, no. La leche ya salió de la pirámide esencial de alimentos de Harvard hace años. La leche es simplemente como la Coca-Cola, un producto del mercado. ¿Ya? Nutricionalmente ya se sabe que se necesita sí o sí en los primeros 6 meses. Punto. De ahí puede ser algunos años más, pero ya fue. Entonces, biológicamente la lactasa es nuestra única enzima temporal que destruye los puentes 1,4 beta cuando necesitamos lactar. ¿Chicos? Muy bien. La sucrosa que es el azúcar de caña, es el azúcar de las frutas, es una unión de glucosa, como ves acá, pero con fructosa. O sea, si te preguntan, ¿de dónde viene la fructosa? Viene de la sucrosa o del azúcar de la caña, y ese es un enlace 1,2 beta, pero con fructosa. O sea, no es glucosa. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 disacáridos más importantes, pregunta de examen. Maltosa de los carbohidratos, lactosa de la leche y sucrosa del azúcar, el que endulza. ¿Ya? ¿Cuál es más dulce, la sucrosa, maltosa o lactosa? La sucrosa es más dulce. Luego viene la lactosa y al final la maltosa. ¿Ya? La maltosa. Muy bien. Ahora acá para que recuerden, la galactosa, la glucosa y la manosa son lo mismo, son isómeros. La glucosa tiene en posición 4 el OH abajo y en posición 2 el OH abajo. En cambio la manosa, ¿cuántas manos tengo? Tengo 2 manos. Entonces en posición 2 se cambia, así me acordaba en Bioca. Y la galactosa, si este es 2, este será el doble, 4. Entonces la glucosa se diferencia de la manosa en carbono 2, la glucosa se diferencia de galactosa en carbono 4. ¿Ya? Para eso sirve. Muy bien. La representación lineal, lo de Fisher, y la representación tridimensional de Haworth. ¿Cierto? Esas son las formas de mostrar un carbohidrato. Bueno, eso sí no es muy importante. Fisher y Haworth. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, hablemos un poquito. Ya esto, dejen lípidos, esto todavía no, esto no. Vamos a hablar, esto es aminoácidos tampoco. Vamos a terminar. Avancen. Carbohidratos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la glicólisis. Este paso de acá de este es el ciclo de Krebs. Todavía no lo vamos a ver. Vengan hasta glicólisis, ¿ya? Entonces, para hacer unidad, ya que estamos hablando de carbohidratos, antes de irnos al break, les he dicho, vamos a terminar todo lo que es carbohidratos. Entonces, vamos a hablar de la glucosa. La glucosa, ¿correcto?, puede tener las siguientes vías. Si se destruye hasta consumirse, se llama glucólisis. Glucólisis. Si sobra y tiene que almacenarse, glucógeno génesis. Glucógeno génesis.
¿correcto? Y si no tengo glucosa, pero tengo que crearla de la nada, ¿cómo se llama? Gluconeogénesis. ¿Está bien? Entonces, la glucosa puede ir a glucólisis, puede ir a glucogenogénesis, o puede crearse de la nada gluconeogénesis. ¿Ya? 3. Vamos a estudiar uno por uno. Estudiemos la glucólisis. Mira, tú tienes glucosa, o bien tienes glucógeno que tiene un montón de glucosas y lo vas a empezar a consumir. Entonces les dije, ¿cuál es el primer paso que necesito para que se meta la glucosa a la célula y ya no salga? Una fosfato. Una fosfato. O sea, un fósforo le pongo a la hexosa y las hexosas fosfatos ya no salen de la célula. Entonces vénganse acá, miren, la alfa de glucosa entra a una célula vía hexoquinasa o glucoquinasa, que son isoenzimas, con el cofactor magnesio, usando ATP porque es una reacción de alta energía, se transforman en glucosa 6-fosfato. O sea, tiene su grillete, ahí está su fosfato. Y con eso, ¿qué pasa? Ya no salen de la célula. Ahora, si tú te preguntas, ¿cómo vienen del glucógeno? Bueno, acá está el datito, el glucógeno ya tiene la glucosa, pero con fosfato en posición 1, 1-fosfato. Lo único que tienen que hacer es volverlo posición 6-fosfato, ya está. O sea, si viene por afuera la glucosa, tiene que una quinasa, no te olvides, quinasa es meterle fosfato. Quinasa es meter fosfato. Fosfatasa es sacar fosfato. Una quinasa es una enzima que le mete fosfato. Entonces, la hexoquinasa o glucoquinasa le ponen fosfato y se vuelve glucosa 6-fosfato. Cerrado. Si viene por el glucógeno, ya no tiene que haber eso porque el glucógeno ya tiene el fosfato. ¿Se acuerdan dónde se almacena el glucógeno? En el hígado, en el músculo. Ya está dentro de la célula, ya tiene el fosfato. Lo único que hay que hacer es cambiarlo de posición 1 a posición 6. Nada más. La cosa es que al final, ¿cuál es tu resultado final? Una glucosa 6-fosfato. Muy bien, ahora vienes acá, la glucosa, 6 carbonos, ¿en cuánto tenía que partir, se recuerdan? En 2, para que de 3, una triosa. Tenemos que tener 2 triosas fosfatos, lo parto en 2. Entonces, ¿cómo se parten? Miren, esta glucosa 6-fosfato por una isomerasa. ¿Qué eran las isomerasas? Las que te cambiaban de forma nomás, ¿no? Entonces, lo que era una aldosa lo vuelve una cetosa. Lo vuelve una D-fructosa 6-fosfato. Le cambia a fructosa, le cambia la forma. Pero al cambiar la forma, ¿para qué le cambia la forma? Para exponerla a esta enzima. Segunda enzima, lo voy a hacer con color verde. Segunda enzima, fosfofructoquinasa. ¿Qué cosa era quinasa? Meterle un fósforo, usando magnesio. Fosfofructoquinasa le mete un fósforo igual con cofactor magnesio, no se olviden. ¿Se acuerdan? La sodio-potasio ATPasa también usaba magnesio como cofactor, ¿verdad? Entonces, la fosfofructoquinasa igualito le mete un fósforo y tienes acá la fructosa 1,6-bifosfatasa, o bifosfato, perdón. Glufructosa 1,6-bifosfato, 2 fosfatos. Cuando tienes una fructosa 1,6-bifosfato, este es un carbohidrato de alta energía. Entonces, este de acá está listo para partirse. Esta fructosa 1,6-bifosfato rápidamente, como ves acá, se parte vía una aldolasa en 2 dihidroacetona fosfato, que se isomera rápidamente a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Esta bifosfatasa de 6 carbonos se parte en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroacetona fosfato, que rápidamente se isomera, y el resultado final es un gliceraldehído 3-fosfato. Así te preguntan, ¿la fructosa en qué se partió? En 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Ese es el producto final que estaríamos acá, ¿verdad? 3-fosfato, 3-fosfato. ¿Ya? O sea, tienes 3 carbonos. Gliceraldehído de 3 carbonos con fosfato en posición 3. ¿Ya está? ¿Estás listo? Entonces, de acá hay varias funciones, varias
enzimas. Entonces tienes la gliceraldehído deshidrogenasa, pierdes hidrógeno. Acá es muy importante, miren, el gliceraldehído 3-fosfato en este paso genera un NADH. Genera un NADH. Plop, en este paso de la deshidrogenasa. Y luego acá, miren, esta gliceraldehído 3-fosfato que queda, vía una fosfoglicerato quinasa, otra vez una quinasa, vía magnesio, generas 3-fosfoglicerato, acá, estás moviendo los ATPs, bajas enolasa, y acá marcamos la tercera enzima. Ojo, esta de acá no es tan importante, esta, voy a poner con morado, ¿ah? Piruvato quinasa. Mira, este componente fosfoenilpiruvato, vía una piruvato quinasa que usa ADP y lo pasa a ATP. Ojo, esto es de ida solo, miren la flechita, chicos, de ida. Acá arriba es de ida y vuelta, por eso no es importante este paso, no le he puesto otro color, porque es un paso de ida y vuelta. Lo que importa es este de acá, es de solo ida. Igual usando magnesio se vuelve piruvato. ¿De cuántos carbonos? 1, 2 y 3. Este piruvato, tipo enol, se vuelve tipo keto y ahí termina el ciclo. Entonces, si tú me preguntas cuáles son los 3 momentos clave de la glucólisis, ¿qué estaba en amarillito? La glucoquinasa hexoquinasa, 6 carbonos. Luego, ¿qué está en verde? La fosfofructoquinasa, que lo vuelve fructosa y luego lo parte en 2. Y luego, ¿qué está en morado? La formación de piruvato, vía piruvatoquinasa. Por lo tanto, hay 3 enzimas limitantes. La glucoquinasa hexoquinasa amarillo, la fosfofructoquinasa verde y la piruvatoquinasa morado. Son las 3 enzimas limitantes ¿de qué proceso? De la glicolisis o glicólisis, ¿no? Entonces, este paso final, no sé si recuerdas al inicio de clase te dije, ¿cuál era la gran pregunta que se hacía la célula cuando estábamos en piruvato? ¿Qué se preguntaba? ¿Hay oxígeno o no hay oxígeno? No hay oxígeno, Doc. ¿A qué vía tenía que ir cuando no hay oxígeno? A la anaerobia vía lactato. Y esta vía de la lactato deshidrogenasa genera lactato. Y como ves acá, miren, este NADH, que estaba acá, se recircula y regresa. Por eso es vital. Este NADH que se generó acá, se consume acá y ahí fue. Ahí terminó todo. Esta es la vía del lactato. Entonces, en esta vía del lactato, chicos, ¿en qué lugar se ha producido ATP? ¿En algún lugar hemos visto que se produzca ATP? Acá. En ese pasito se puede formar ATP. Entonces, en la vía del lactato se forman 4 ATPs, pero se consumen 2, por eso al final te da 2 nada más. Ahorita vamos a ver eso. Pero la vía del lactato genera ATP, pero poquito. Es una vía misia, ¿correcto? En cambio, si tengo oxígeno, Doc, en presencia de oxígeno, ¿qué pasaba? ¿A dónde entrábamos? Al ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs. ¿Ya, chicos? Entonces, este es el resumen, mira. Piruvato, 3 carbonos. Si hay oxígeno, ciclo de Krebs. Si no hay oxígeno, lactato. Y acá juegas con el NADH y recuperas tu NADH. Esa es la vía de la glicólisis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá está. Esta es pregunta de examen reciente, ¿eh? Esta sí, esta diapo sí tiene alta chance de que se repita. Si yo hago glicólisis, tenía la piruvatoquinasa, la fosfogliceratoquinasa y la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa como enzimas que aportan al ATP. No son las limitantes, son las que aportan. Entonces, en la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se generaban 2 NADHs. Acá les mostré. Acá hay NADHs, ¿sí o no? Si son 2, porque es de 3 carbonos, son 2 de 3, tienes 2 NADHs. Acá tienes 2 NADHs. Luego les dije, la fosfolideratoquinasa y la piruvatoquinasa acá, en estos dos, tenías ATP y en piruvatoquinasa ATP. En estos 2 pasos se genera ATP a nivel de fosforilación. ATP, tienes 2, 2. Acá te ponen 6, ahorita lo voy a explicar porque estos NADHs entran al ciclo de Krebs, cosa que producto final de toda la glicólisis son 10 ATPs.
2 vienen de fosforilación a nivel sustrato y 6 vienen por el NADH que se va a ir después al ciclo de Krebs. Total 10. Pero ¿cuánto tuvo que consumir? ¿Cuántos ATP? ¿Se acuerdan dónde se comía ATP? La glucoquinasa comía un ATP. ¿Y cuál era el otro? La fosfofructoquinasa comía un ATP. Entonces, ¿cuántos he comido? 2. Le quito 2. ¿Cuánto es la reacción neta de la glicólisis? 8. Usando la vía de Krebs. Este de acá. Chicos, si no hay vía de Krebs, no entra el NADH al Krebs. Al 8, ¿cuánto tengo que quitarle? 6. ¿Cuánto es el resultado final de la vía anaerobia sin Krebs? 2. Por eso abajo dice, total de moléculas en vía anaeróbica, ¿qué dice acá? 2. Eso es lo que te pregunté en el pretest. Respondido. ¿Ya? Entonces, la vía del lactato solo genera 2 ATPs porque no tienes los 6 que entraron del NADH. ¿Ya? En cambio, chicos, si ustedes van al ciclo de Krebs, que todavía no lo hemos visto, la piruvato deshidrogenasa te da 2 NADHs, la isocitrato te da 2 NADHs, la cetoglutarato 2 NADHs, la tioquinasa, a nivel sustrato 2, la succinato, que es el FADH, te da 2 FADHs, y la malato te da 2 NAT. Entonces, por cada NAT, ¿se acuerdan a qué complejo entraba el NAT? Al 1, al 1, al 1, al 1. ¿A cuál entraba el FAT? Al 2. Entonces, todos los que entran al 1 te producen 3 ATPs. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. En cambio, los que entran al FAT te dan 2. Era menos energía. 2 por 2, 4. Al final, si tú sumas toda la cadena transportadora de electrones, tienes 18, 20, 30. 30 en Krebs. Más los 8 que venían de la glicólisis, 38 por la vía de Krebs. Y por la vía anaerobia del lactato, 2. ¿Te das cuenta la diferencia abismal? Por eso, solo algunos órganos, como el músculo, pueden trabajar con vía de lactato. ¿Ya, chicos? Para eso era este resumen. Muy bien. Ya. Entonces, vamos a terminar esta parte de la glucosa. La síntesis de glucógeno es bien sencilla, por eso la voy a explicar súper rápido. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando había exceso de ATP, ¿qué pasaba con la glucosa? ¿Qué tenía que volverse? Glucógeno, ¿no? Entonces, la formación de glucógeno es bien sencilla. La glucosa 6-fosfato, ¿en qué posición tiene el fosfato acá? En 6. ¿En qué posición tenían los fosfatos el glucógeno? En 1. Lo único que hay que hacer es volver la glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, y luego ir armando una por una hasta armar toda la cadena de glucógeno. Pero la cadena de glucógeno se construye sobre un hilo. Esta es la cadena de glucógeno. ¿Cuál fue este hilo inicial? ¿Cómo se llama la proteína sobre la cual se arma todo el glucógeno? Glucogenina. La glucogenina es una proteína sobre la cual se va levantando todas las uniones de glucosa para formar glucógeno. ¿Cómo se llama, chicos, cuando la unión de la glucosa es lineal? ¿Qué unión es la lineal? 1,4. 1,4. Y cuando empieza a dar ramas, ¿cómo se llama la rama? ¿Qué unión es la rama? 1,6. La unión glucosa 1,4 es lineal, la unión de ramas es 1,6. ¿Ya? Eso también les podrían preguntar, que es lo único que interesa en el glucógeno. ¿Ya? Muy bien, pues con eso hemos terminado glucólisis y glucogenogénesis. ¿Ya? Glucogenogénesis. Muy bien, todavía no vamos a hacer gluconeogénesis, porque es un poquito más complejo. Ahora miren cómo el glucógeno se transporta. ¿Ya? Esta es una diapo vital. Le he dado una sola diapo porque es la única pregunta que he visto. Está viendo el año 2014, creo, hace poco. El famoso ciclo de Cori. ¿Se acuerdan? El ciclo de Cori. ¿Quién tenía el glucógeno almacenado? El hígado y el músculo, ¿verdad? Almacenan glucógeno. Entonces, este glucógeno, ¿en qué posición tenía el carbono? El fósforo, perdón. 1-fosfato. ¿Qué tenía que hacer yo para volverlo utilizable el glucógeno? ¿Volverlo a qué posición? 6-fosfato. En el hígado, 6-fosfato en el músculo. Y esta glucosa 6-fosfato, en presencia
de la vía de la glicólisis, ¿qué se volvía? Piruvato, ¿no es cierto? Si este piruvato entraba en ciclo de Krebs, producía 38 ATPs, si no había oxígeno, en ausencia de oxígeno, vía del lactato. Entonces, en esta diapo vamos a estudiar la vía del lactato. Cuando tú generas lactato, ¿cuánto ATP hiciste? 2. Entonces tu cuerpo tiene algo de energía, en este caso tu músculo genera algo de energía, pero obviamente solamente para subsistir, ¿no? Pero ¿cuál es el gran resultado negativo de esa producción anaerobia? ¿Qué se está llenando el cuerpo? De lactato. Y el lactato cuando se cristaliza, al final nos da ese dolor muscular, ¿no es cierto? El dolor después de hacer ejercicio, es por la cristalización del lactato. ¿Cómo se llama eso en la sierra? Makurki, ¿ya? El Makurki es cuando te duele el músculo del ejercicio, ¿no? Yo me acuerdo cuando vine acá, sí estoy con Makurki. ¿Makurki? ¿Qué es eso? ¿Cómo llaman cuando te duele el músculo después del ejercicio? ¿Dolor muscular, pues? No. Qué emoción, ¿no? Entonces, el acúmulo de lactato entre las fibras es un dolor típico después de hacer ejercicio. ¿A qué se debe? A la cristalización del lactato. Y este lactato, entonces, rápidamente tiene que salir, va por la sangre al hígado y el hígado lo vuelve piruvato para recuperar ese lactato. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es el encargado de limpiar todo el lactato del músculo? El hígado. ¿Cómo se llama ese ciclo? De Cori. Y este lactato del hígado se vuelve piruvato, el piruvato glucosa y la glucosa va, o sea, vía del ciclo de Cori, el lactato hace gluconeogénesis. Vía lactato se vuelve piruvato y el piruvato se vuelve otra vez glucosa, esa es gluconeogénesis a partir del lactato. Así es como se recupera el ciclo. Por eso cuando nos dicen cómo vamos a mejorar cuando tenemos ese dolor muscular por lactato, hay que hacer ejercicio, ¿no? ¿Para qué? Para solubilizar este lactato, aumentar el riego muscular y que rápidamente se limpie. Es una forma de rápidamente recuperarse de este dolor, es otra vez volver a hacer actividad física, pero en presencia de oxígeno. Dicen respira, respira, para mejorar la circulación. Muy bien, bueno, aquel piruvato puede pasar, no se olvide, en este caso no va a pasar porque se vuelve lactato, y siempre recuerden que en ausencia de glucosa, la gran fuente que vamos a tener va a ser los aminoácidos. Entonces, cuando tú necesitas piruvato para producir glucosa o lactato, independientemente del órgano, ¿de dónde sacas? Del aminoácido. O sea, adicionalmente este gráfico nos enseña que en ausencia de glucosa, la alanina y otros aminoácidos son fuente de gluconeogénesis. Por eso cuando no comemos y hacemos ejercicio, quemamos músculo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la vía, no pretendo, chicos, explicar todo esto porque en verdad es bien confuso, pero esta es la vía del control hormonal. ¿Ya? Pero yo sé que con todo lo que hemos visto, vamos a poder guiarnos del gráfico. ¿Se acuerdan? La glucosa o el glucógeno, ¿en qué se tenían que transformar? En glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Pero luego esta glucosa 6-fosfato, acá dice fructosa 6-fosfato, ¿no? Porque es el paso de la isomerización que había más adelante. Entonces, esto de acá se venía la fructosa 2,6-bifosfato, ¿ya? Y esto regresa, y el proceso de este metabolismo que ves acá es, o si se va a metabolizar glicólisis, lo que hemos visto, la vía glicolítica, DRU, a fructosa 1,6-bifosfato, ¿recuerdan? Por la fosfofructoquinasa, que luego se volvía piruvato. Esta es la vía de la glicólisis. O la otra opción, si es que vas a regresar de piruvato a glucosa, eso es la vía de la gluconeogénesis. Entonces, esta vía de acá lo que muestra es, por un lado se quema la glucosa vía glicólisis, fructosa 1,6-bifosfato, y por otro lado se regresa por la gluconeogénesis para formar glucosa. Y todo este mecanismo está regulado por el glucagón, que dijimos, el glucagón, recuerdan en endocrino, el glucagón se encarga de ¿qué? De aumentar la disponibilidad de glucosa. Entonces el glucagón aumenta la gluconeogénesis para que tengamos glucosa disponible.
En cambio, ¿quién hace la glicólisis? La insulina, para consumir y quemar glucosa. ¿Ya? Entonces, y en este camino, en esta regulación, el gran regulador es la fructosa 2,6-bifosfato. No 1,6, la 2,6 es un regulador del glucagón y eso lo vamos a ver ahorita en la vía de la gluconeogénesis. Entonces, ese gráfico solamente es para recordarles que hay dos caminos. O consumo la glucosa glicólisis o hago nueva glucosa gluconeogénesis. Y ambas están reguladas por las enzimas similares. Muy bien, entonces, acá está. Miren acá, y con esto terminamos glucosa. A ver, ¿qué hace la insulina y el glucagón, ya? Insulina y glucagón. ¿Qué hace incrementado por la insulina? ¿Qué incrementa la insulina? La insulina es una hormona catabolizante o anabolizante. Anabolizante. Se libera cuando hay exceso de carbohidratos. Entonces, aumenta la síntesis de glucógeno. O sea, aumentará el paso a la 1-glucosa-fosfato. ¿Ya? En el hígado. Luego, en el tejido adiposo, todos sabemos que la insulina aumenta la captación de glucosa. ¿A través de qué GLUT? GLUT4. Márquez, pregunta recontra repetida, ¿no? El GLUT4 está en el corazón, en el músculo y en la grasa. ¿Y es estimulado por quién? Por la insulina. Igual acá músculo, glucosa uptake y síntesis de glucógeno. ¿Ya? Eso es lo que hace la insulina. Ahora, en cuanto a los ácidos grasos, la insulina aumenta la síntesis de grasa, por eso los pacientes que utilizan insulina pueden tender a la obesidad, ¿no es cierto?, al sobrepeso, porque aumenta la síntesis de grasa y también aumenta la síntesis de proteínas. O sea, la insulina es anabólica. Muy bien. En cambio, acá, con otro color, el glucagón que incrementado por el glucagón incrementa la glucogenolisis, la destrucción de glucógeno. Y aumentaba, les acabo de decir, la gluconeogénesis. ¿Ya? Y en cuanto a las grasas, se encarga de la lipólisis. El glucagón aumenta la lipólisis. Y yo les dije, para el cerebro, para el corazón, cuando requieren rápidamente energía para consumir, podíamos usar cetogénesis. La cetogénesis también es aumentada por el glucagón. Y bueno, marcaría con rojo. ¿Qué disminuye la insulina? Pregunta de examen. La cetogénesis. No es súper pregunta en endocrino, ¿verdad? Entonces, la cetoacidosis diabética solamente ocurre en ausencia total de insulina, porque la gran función de la insulina es bajar la cetogénesis. ¿Ya? Eso sería el resumen de eso. Ahora, como fines de pregunta, también vino pregunta de examen. ¿Cuál es el GLUT que mete fructosa? Bueno, el GLUT5, con F de fructosa, 5. Está en el intestino delgado y absorbe glucosa y acá se aumenta. Acá se quedó corto el Harper, ¿ah? Fructosa también. ¿Ya? Absorbe fructosa. ¿Ya? Luego, ¿qué más? En el páncreas también es pregunta. ¿Cuál es el GLUT que sensa glucosa en el páncreas para liberar insulina o glucagón? El 2, no te olvides. El GLUT2 en el páncreas. Y el GLUT1 y 3 no dependen de insulina y están en el cerebro, glóbulos rojos, cerebro, riñón. Entonces, el grueso de órganos no necesita insulina para meter glucosa porque usan glucosa 1, GLUT1 y GLUT3. Cerebro, riñones, glóbulos rojos. En cambio, el páncreas tiene el GLUT2 especial para captación rápida, para síntesis de sus enzimas, de sus hormonas, y el GLUT4 depende de insulina. Y la última pregunta, ¿cómo se absorbe la glucosa en el intestino y cómo se absorbe en el túbulo contorneo proximal? A través de la SGLT, ¿no? Sodium Glucose Light Transport en el intestino y el riñón, no lo olvides. Intestino delgado para absorber SGLT1 y en los riñones el SGLT2, sobre todo en el túbulo contorneo proximal. Esta tablita es de las preguntas de básicas más repetidas que he visto últimamente. Ha venido GLUT5 2 veces
GLUT4 un montón de veces, SGLT1 viene en el ENAM, viene en salud, es bien frecuente estos glutcitos, ¿ya? Y como dato final, no lo olvides, acá les he traído, la exoquinasa, miren, rápidamente se satura, en cambio la glucoquinasa no se satura tan rápido. ¿Cómo es eso, Doc? Me das un poquito de azúcar abajo, y mi exoquinasa llega a su Bmax al toque. Como que te doy 10 preguntas de examen y ya está tu Bmax de banqueo. En cambio, la glucoquinasa le das un montón de azúcar y todavía tiene para largo. Entonces, la glucoquinasa es una enzima típica de altas concentraciones de glucosa, ¿correcto? Y eso se ve acá, en esta diapo, ahorita lo vamos a repasar en el hígado, glucoquinasa, ¿ya? El hígado tiene glucoquinasa porque soporta grandes cantidades de carbohidratos, ¿ya? Para su metabolismo.